Longtemps affligée d'une mauvaise réputation, la Colombie valorise désormais ses atouts touristiques. Son slogan publicitaire n'aura jamais été plus pertinent et humoristique. Pues el riesgo simplemente es que se quiera quedar. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Délaissés par les touristes pour cause d'insécurité, les trésors de ce pays se dévoilent petit à petit. Mais cette ouverture au tourisme n'est pas le fait du hasard. Dès que Uribe est arrivé au pouvoir, donc il y a à peu près il y a 8-9 ans maintenant, lors de son premier mandat, il a lancé une campagne publicitaire qui s'appelait « Vie la Colombie, voyage pour elle ». Ça c'est une traduction. « Vie la Colombie, voyage pour elle ». Et en fait il a instauré le système des caravanes, qui était en fait protégé par l'armée. Donc avec des convois militaires devant, des convois militaires derrière et également une surveillance depuis le ciel par hélicoptère. Et en fait, ce sont ces caravanes de départ en vacances qu'il a organisées, qui ont redonné confiance aux Colombiens pour reprendre leur voiture et visiter leur pays. Et ça a été le déclencheur et ça a un succès pas possible. Et nous, on a très rapidement ressenti la différence. La Colombie s'est normalisée sur le plan de la sécurité. Elle est donc parfaitement fréquentable par les touristes étrangers, à condition de suivre les précautions d'usage. Se vio mucho con la época del narcotráfico, de la violencia, pues, mucha violencia. Todas estas playas anteriormente, no digamos que venía mucho turismo acá, entonces obviamente de que acudieron para transportar a cocaína, marihuana, todo eso, ¿ya? Todas estas playas eran, digamos, puertos naturales para esa cuestión. De aquí venían las mulas, allá de la Sierra Nevada, las mulas, los caballos, venían muchas, 60, 70, hasta 100 mulas. Venían acá a estas playas acá, de los laboratorios de la Sierra Nevada, llegaban acá y aquí la cargaban en lanchas y salían las lanchas rápidas para diferentes países, pues. Y sí, ya se vive sabroso, ya pueden llegar los turistas tranquilamente aquí todos. Anteriormente no se podía hacer eso, obviamente, por lo que les estoy contando. Los mismos gringos hacían plazoletas donde podían llegar las avionetas, venían cargadas de dólares allá y se iban llenas de coca. y obviamente eso influenció mucho para que hubiera mucha violencia, mucha muerte y todo. Claro. ¿Por qué? Porque los unos con otros se querían robar y así, para robarle la mercancía tenían que matarlos o para robarle el dinero que traían. No, precioso, un país tranquilo, con mucha amabilidad, muy buen servicio, siempre atento al turista. No, la verdad es que estos días hemos estado súper relajados acá, disfrutando unas vacaciones. Obviamente también en todas las playas estas que son más vírgenes, ya que no son pueblos como ustedes lo ven, son playas que hay caseríos ya. Son como un caserío que nomás que hay unas cuantas casitas, pero obviamente sí, el que por lo menos le gusta la droga, aquí es un paraíso para ellos. Las mujeres colombianas. Masseuse, un métier qui n'existait pas sur ces plages. Pêcheur transformé en piroguier ou en géo pour touristes. Un autre métier en plein développement. Ahora mismo el turismo está mejor que la pesca está muy dura, ya no se está cogiendo nada, ya el pescado pues se ha alejado bastante ya, por lo que anteriormente tiraban mucha dinamita, pues ya se ha retirado. Ahora el turismo es más productivo que la pesca. Par contre, l'organisation touristique reste aléatoire, voire dangereuse. Mais après tout, n'est-ce pas le charme de la Colombie ? Des touristes, on en rencontre beaucoup ici au carnaval de Barranquilla. L'ambiance est caliente. C'est le carnaval le plus coloré au monde. La sécurité est renforcée pour prévenir tout débordement.
El turismo ha venido increciendo en los carnavales de Barranquilla en la medida en que se ha venido organizando el carnaval. Hoy por hoy podemos contar con visitantes de todas las partes del mundo. Tenemos visitantes de Europa, de Asia, de los Estados Unidos y de todo el Caribe, de la cuenca del Caribe. Suéltalos de aquí y me dan lo mío. Les Colombiens profitent de l'occasion pour exorciser leur traumatisme accumulé depuis des décennies, caricaturant les FARC, les gringos ou les preneurs d'otages. A los 25 países. Un régal pour les touristes présents au carnaval. Que es Colombia, que se enamoren de este país tan hermoso. Creo que, como dicen por ahí, lo más difícil de este país, creo que lo más complicado, creo que lo más peligroso es que ustedes se quieran quedar acá. Un besito para todos muy grande, chao.